15:30 en Israel, en el Líbano, en el Medio Oriente. Mire, hace años que este argentino está en el Líbano, en una organización internacional, realizando una tarea muy delicada. Por razones de seguridad, no es fácil vivir en el Líbano no siendo miembro del Hezbollah ni de ningún grupo, sino siendo un extranjero. Y como ya alguna vez hemos hecho por razones de seguridad, vamos a preservar su identidad, lo vamos a mencionar como el señor X, y de esa manera nos podrá contar un poquito cómo está viviendo este momento en el Líbano. Señor X, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien y gracias nuevamente. Buen día ya en Argentina. ¿Cuántos años en el Líbano? Unos cuantos, Un- prefiero no decir. Unos cuantos. Eso Sí. significa, sí, unos cuantos. Digamos que he atravesado bastante de las vicisitudes que le tocaron al país en estos últimos años. Bien, entre todo lo que te ha tocado en estas vicisitudes, ¿este es uno de los momentos más delicados que recuerdas? Sí, sí, debería ser. ¿Y, y esto se expresa de qué manera en la vida cotidiana? Es curioso porque a pesar de lo delicado del momento, yo debería decir objetivamente muy delicado. Subjetivamente hay gente que lo vive de manera diferente. Este es un país también en donde la gente es muy resiliente. Ellos te van a contar que ya han pasado por esto, ya han pasado por cosas parecidas. Vivieron la guerra civil. La guerra civil es un fantasma siempre, ¿no? Porque duró mucho tiempo, pues fueron 15 años, y mantuvo al país en un estado deplorable eh, durante mucho tiempo, y estuvo sometido a la ocupación no solo israelí, sino después Siria, y al estado de violencia intermitente y entre las comunidades que dejó muchas heridas, ¿no? Ujú. Así que pasaron por eso. Después pasaron por la guerra de 2006, que también tuvo un efecto muy destructivo. Entonces, para mucha gente, este no es un momento, a pesar de ser un momento tenso, no es especialmente diferente a otras cosas que han vivido. Mm. Y en esa resiliencia de la que se comentaba, tratan de continuar con su vida con absoluta, o por lo menos eh, la mayor normalidad posible. Mm. La, La la, mayor nor- normalidad posible. la normalidad de la anormalidad. Algo así, algo así. Pero de vuelta, no es estar sometido a este nivel de inestabilidad y al borde de la guerra, no es una cosa rara. Quiero preguntarle, usted que está ahí dentro, ¿qué es el Hezbollah en el Líbano? En, de vuelta acá en el Líbano, según a quién le preguntas, ¿no? Eh, es una agrupación política, es el grupo político que representa a los chiitas, es ese grupo que tiene la representación mayoritaria de los chiitas, junto con una organización eh, aliada, que también representa parte de la comunidad chiita, que es Amal. En términos prácticos la mayoría de las cuestiones importantes actúan como una coalición, y esto es así especialmente en el Parlamento, pero también algunos temas estratégicos que están por fuera de los carriles de decisión políticos normales con el país, como es el caso de la guerra y la paz en el día. Y Hezbollah también es un grupo armado. Es un grupo armado, creo que te conté eh, en otra ocasión, como para que nos demos una idea o lo podamos magnificar. Tiene una capacidad militar que es superior a la de muchos países convencionales, casi metiendo así, inclusive que en Argentina, pero creo que lo podemos medir en distintos parámetros. ¿Sí? Ujú. No tiene una fuerza aérea, pero tiene un arma aérea compuesta por drones muy importante, que está
probada en combate, que además es muy efectiva. Entonces sí, realmente es una organización que tiene más poder militar que algunos actores convencionales. Sí, más que algunos países europeos seguramente. Señor Así X, ¿y Hezbollah es el gobierno del Líbano? ¿Es el Líbano o Hezbollah es un poder dentro de varios que están en disputa en el Líbano? Igual no es formalmente el gobierno del Líbano, pero forma parte del gobierno. El gobierno libanés es parlamentario, político en el parlamento, forma parte del gobierno. Ujú. Y es quien tiene la mayor capacidad de no solo de vetar decisiones tomadas por los poderes constitucionales, sino también de imponer sus decisiones a través de sus aliados. Esto suele ser también cosa. Y ya digo, en materia de guerra y paz y relaciones exteriores, en general Hezbollah tiene la voz cantante. Hay una situación de absoluta tensión entre Hezbollah e Israel a partir de lo que acontece en la frontera sur de Israel en Gaza y bueno, el factor de Irán. Es como que además hay muchos actores y bueno, algunos dicen se va a llegar a un acuerdo y va a volver una cierta calma dentro de la no calma, o usted ve que esto no es posible y que va para peor, como dicen algunos, y se irá a una guerra mayor, algunos hasta dicen apocalíptica en la región en la cual usted, ¿cómo lo ve y cómo se vive eso como argentino ahí en el Líbano? Varias preguntas juntas. A ver, si vos tomas una perspectiva de 10 meses de enfrentamiento, casi sostenido, hubo una pequeña pausa a fines de noviembre, donde se libraron rehenes en Gaza y acá esa pausa, o esa tregua se respetó eh, por ambas partes, por supuesto. Pero si uno toma la perspectiva de 10 meses, de manera intermitente, este conflicto armado viene escalando. ¿Sí? Es una escalada gradual, porque ninguno de los actores, y esto lo expresan reiteradamente, tanto Hezbollah como Israel, ve con buenos ojos la perspectiva de una guerra a gran escala entre ellos. A gran escala afectando el Líbano, pero también afectaría a buena parte. Y en este tratar de sostener la acción armada, evitando la guerra, algo que parece casi un contrasentido, hay un equilibrio sumamente precario, en el cual se usa la fuerza para afirmar mensajes, para obtener alguna ventaja táctica temporaria, para forzar los límites de alguna negociación. Eh, pero en ese sentido ninguno de los actores ha revelado hasta el momento tener una capacidad tal que fuerce al otro a aceptar su decisión. Ujú. No, En esta circunstancia yo te diría que estamos encaminados hacia alguna respuesta negociada. Ahora, si vos preguntás cómo se va a esa respuesta negociada, eso no se puede ver. mm. Realmente es muy difícil. Desde aquí muchos dicen, bueno, Hezbollah es un proxy de Irán. En realidad, Irán actúa a través de Hezbollah. ¿Usted que está ahí dice esto mismo o usted piensa que Hezbollah es en algún lugar independiente de los deseos de Irán? Hay mucho debate acerca de la categoría de proxy. Proxy puede significar muchas cosas, de hecho. Eh, Ciertamente Hezbollah es una organización afiliada y espiritualmente motivada y completamente alineada con el pensamiento estratégico de la revolución islámica en Irán. Dicho esto, además de ser Irán su principal soporte en materia de armamento, también en materia financiera, porque Hezbollah tiene sus propios recursos, eh, se entiende que Hezbollah forma parte de la toma de decisiones en el iraní, o sea, tiene más
más preponderancia, más estatura que las otras organizaciones que operan de manera afiliada con la Guardia Revolucionaria iraní. Pero eso le da también a Hezbollah la posibilidad de tomar sus propias decisiones, las cuales involucran, lógicamente, su posicionamiento en la política, en el espectro político libanés y el espectro social libanés también. O sea, Hezbollah no tiene posiblemente por qué responder ciegamente a una destrucción iraní si eso va a afectar su postura interna, pero además Irán tampoco va a forzar a Hezbollah a una posición que lo obligue a enfrentarse con la posición libanesa. ¿No? Entonces, de vuelta, también acá hay un equilibrio bastante delicado. Yo, por lo que veo, también Hezbollah toma sus propias decisiones que pueden estar, digamos, yo diría, todo alineada, se quiere, con la intención estratégica iraní, pero lo hace en los tiempos y las formas que le permitan a la organización acá, o el partido político, navegar la complejidad de la política interna libanesa sin romperla. Porque si se rompe, está recordado todo el fantasma de la guerra civil, siempre presente. Bien, algunos desde Occidente dicen, bueno, Israel se maneja con cánones occidentales racionales y Hezbollah con estos cánones oscurantistas e irracionales. Hassan Nasrallah está escondido y cada vez que abre la boca en los discursos del viernes incita a la violencia y a un odio irracional. ¿Hay algo de esto de irracionalidad o usted ve que más allá del discurso, cada una de las acciones que emprende Hezbollah son pensadas y meditadas tanto por Hezbollah como seguramente en esa coordinación con Irán? Son muy meditadas. Es muy difícil esto de evaluar la racionalidad de un actor, porque cosas que parecen poco racionales a nosotros pueden encajar perfectamente en la racionalidad de actores digamos, con un background cultural diferente. Y no quiero ir al extremo de decir acá quién está dispuesto a morir, o la diferencia entre unos y otros es que unos aman la muerte y otros aman la vida, y eso es una racionalidad diferente. No creo que sea una discusión necesaria, porque creo que es más importante lo que en realidad podemos ver y en lo que vemos también sirva para subrayar el mensaje. Si Hezbollah se lanza a la guerra con Israel o a la acción armada con Israel el 8 de octubre, lo hace en solidaridad con Hamas, lo hace también con esta idea de que, bueno, debe haber, existe esta especie de unidad de los frentes, promovida por Irán, el eje de la resistencia, y todo tiene que actuar de manera solidaria y apoyando a la parte que está en conflicto, ¿sí? Pero lo hace también teniendo en cuenta que una escalada, y en esto es un riesgo gigante, una escalada no es conveniente ni para el Líbano, ni obviamente para los de esta relación de que es con la estructura sociopolítica libanesa. Y trata de mantener el enfrentamiento dentro de parámetros tales que les permita sostener este equilibrio, que es muy difícil de sostener. ¿Sí? Y eso lo ha hecho de manera muy racional. No ve la racionalidad en el sentido de bueno, hay alguna acción israelí que tiene un impacto que nosotros entendemos profundo, importante, en la estructura de Hezbollah no enloquece y sale a disparar al loco, sino que busca alguna especie de represalia que se ajuste a la necesidad de restablecer el equilibrio, restablecer la aviación. Y es muy racional esto. Ahora, cuando hablamos de racionalidad, también tenemos que tener en cuenta que en la guerra, en toda guerra, hay aspectos no racionales y muy emocionales que guían las acciones. Y entonces, es por eso que estamos todo el tiempo al borde del colapso, ¿no? Que estamos en este momento al borde de una situación en la cual Hezbollah va a responder por la muerte de su jefe de operaciones, su jefe de Estado Mayor, Shukr, en un ataque israelí el 30 de julio, o no, ¿cómo va a responder? ¿Cómo lo va a hacer de tal manera que de no provocar la guerra que desean evitar, o el tipo de guerra que desean evitar? Es muy difícil de hacer. Y este espacio de meditación, y este espacio de este tiempo que se toma para tomar decisiones, más allá de que sea presentado
como parte de la guerra psicológica, de mantener a Israel al filo y preocupado todo el tiempo, también revela que las decisiones que no son fáciles de adoptar por cualquier actor, los que son racionales, no son fáciles de adoptar por Hezbollah, porque de hecho también opera en torno a una racionalidad bastante comprensible desde nuestra sensibilidad. ¿Los miembros de Hezbollah son libaneses o de alguna manera no se sienten libaneses, se sienten más vinculados a ese, no sé si llamarlo a esta altura, panarabismo o al eje de lo que Irán pretende como hegemonía en el Medio Oriente? No, son libaneses, se sienten libaneses. El discurso de Hezbollah ha cambiado con los años y es un discurso también muy de defensa del Líbano. Y eso es porque es muy difícil justificar acciones militares si no se hacen con el objetivo principal de defender el Líbano de alguna manera. No quiero decir que esto que el mensaje y la realidad no haya diferencia, pues puede haber una diferencia, pero pensar que desde la intervención de Hezbollah en el Líbano eh, fue encuadrada también en la necesidad de la intervención en Siria fue encuadrada en la necesidad de defender el Líbano de una eventual avanzada islámico o de organizaciones eh, radicales sunitas, salafistas. Así que esto de la defensa del Líbano y esto de ser libaneses está todo el tiempo a la vanguardia del discurso de Hezbollah. Bien. Obviamente que también Hezbollah pertenecen a un espectro de organizaciones más grande y coordinado por Irán, pero en definitiva, al menos un mensaje es que es una nación libanesa que actúa en unos intereses. Señor X, algunos, sobre todo de la derecha más extrema en Israel, dicen, bueno, este es el momento de acabar con Hezbollah, de una acción militar mayúscula, por decirlo así. Uno, si usted cree que esto es un picnic y es fácil, y segundo, ¿qué capacidad militar ve de Hezbollah en lo que sea una situación realmente mayor? Eh, lo mismo que explicaba en relación a Hezbollah y a la toma de decisiones ocurre en Israel. Cuando las comunidades del norte de Israel presionan al gobierno significativamente para tomar una decisión acerca de restablecer las condiciones de seguridad del norte, el gobierno israelí creo que no es que demore la toma de decisiones porque no sabe qué hacer, sino porque en realidad, aun cuando existan planes y aun cuando exista evaluaciones que dicen que bueno, podrían realmente llegar a en poco tiempo y ser efectivos, uno entiende que los riesgos de semejante acción son enormes porque tiene, como decíamos antes, un enorme potencial militar todavía que no ha utilizado y como uno lo entiende como observador externo, lo entiende mucho más obviamente el gobierno israelí y entonces creo que el momento de tomar una decisión real acerca de cómo cambiar la situación en el norte no ha llegado. Y todo el tiempo las autoridades israelíes nos están diciendo que prefieren una solución negociada. La semana pasada estuvo el enviado del gobierno de Estados Unidos, Hochstein. Si recordás, es el hombre que negoció el acuerdo por el límite de la zona económica exclusiva, la plataforma marítima, en el año 2022, entre Líbano y Israel. Es un hombre en general quien confía con el negocio las partes, a pesar de que no lleguen los mensajes un poco contradictorios en este sentido, pero es una persona en la cual confían. Y claro, Hochstein viene a proponer una salida diplomática, una salida negociada que está dentro de las líneas generales de lo que se quiso hacer allí en 2006 con la resolución 1701, y con esa resolución incluyó a Naciones Unidas en el UNIFIC como una misión, digamos, de esas misiones grandes, importantes en el sur del Líbano. Pero esto parece bastante complicado, O sea, y en ausencia de una solución diplomática, ¿viste? El camino que estamos recorriendo es otro. Ese es el problema. Y hay quien dice que un factor que se agrega obviamente es la crisis económica que tiene el Líbano interno, muy dura,
¿Cómo está esa realidad en términos de la vida cotidiana del libanés, en lo que hace a lo básico, comer, tener suministro eléctrico y una vida medianamente tranquila? Y yo diría, incluso agregando esto, algo para perder, porque claro, cuando no hay mucho para perder, la peor de las realidades es que va a la guerra. ¿Qué podrías contarnos de esa vida cotidiana y de esa economía interna del Líbano? Líbano atravesó por una crisis económica muy profunda. Eh, lo- yo creo que esa crisis todavía existe. Digamos, acá existe una descomposición del sector financiero, por ejemplo. Digamos, nadie más confía en el sistema bancario libanés, por así decirlo. Y la profundidad de la crisis económica o si quieres, de la depresión económica es lo que hace que todos estén recalculando y acerca de pues, si una escalada es algo de lo cual puede sobrevivir el Líbano o no. Eh, y es claramente uno de los factores de decisión. Acá la crisis afectó mucho a mucha gente, mucha más pobreza en la calle en la que se antes, afecta también a la comunidad de refugiados, que es muy grande y que representa, digamos, a grandes rasgos, eso es casi el 20% de la población aquí. Y aún cuando muchos libaneses han podido sobrellevar la crisis y hoy se ve que hay un nivel de actividad económica que es bastante razonable y que busca recuperarse de lo que fue antes, la verdad es que los salarios han quedado licuados, la, las arcas públicas están bastante vacías, los servicios no funcionan, la electricidad no hay, la planta máxima abastecedora, ahora, la principal planta abastecedora de energía Líbano dejó de funcionar el fin de semana, está funcionando con una reserva de combustible apenas, y la gente tiene que pagar por generadores a un costo exorbitante para tener electricidad, con todo esto así, no hay alumbrado público, nadie arregla las calles, ¿viste? Todas estas cosas que pasan es cuando evidentemente no hay recursos para sostener el gobierno y la multiplicidad de actividades públicas. Entonces, ¿Será un todo esto es factor, complicado. sí, será un factor de Occidente en la negociación, ofrecerle al Líbano mejoras para no llegar a una situación de guerra? Y la otra pregunta, son dos juntas, es si es que hay fuerzas internas, cristianos maronitas o otros grupos que pueden de alguna manera contener al Hezbollah o confrontar al Hezbollah. Es un factor en la negociación, yo sé que ha sido utilizado como un incentivo. Eh, Mi impresión es que no está lejos de funcionar, como un factor importante, está lejos de funcionar. En cuanto a los grupos cristianos, no, veo muy improbable que puedan oponerse materialmente. Sí se oponen políticamente, ¿no? Las voces políticas de la oposición están y son fuertes, y algunas de ellas han crecido en este tiempo, pero el balance de poder real favorece muchísimo. Digo, Y eso eh, no creo que vaya a cambiar. ejército es el ejército de Hezbollah, el otro es una formalidad, el ejército del Líbano. El ejército del Líbano es una organización armada diferente a la que nosotros conocemos. Está concebida para integrar a los diferentes grupos sectarios y es exitosa en este sentido, pero el ejército libanés no se va a oponer a una organización armada. Bien. Esa es mi impresión. Señor X, agradecemos enormemente por su testimonio, por darnos esta realidad del Líbano desde dentro, en un momento tan difícil, difícil de predecir. Esperemos que se llegue a algún tipo de hutna, ese acuerdo que ahí se da tantas veces, y que no se llegue a algo mayor, porque sería una tragedia para el Medio Oriente, para el mundo, para el Líbano, para Israel, para todos, impredecible en realidad cómo termina, porque hay demasiado combustible y demasiado fuego
y seguro que sería muy doloroso para todos. Así que agradecerle y lo vamos a estar molestando, espero que para que nos cuente que todo está mucho mejor pronto. Gracias a vos, Miguel. Nos vemos. Señores, la posibilidad de hablar con un amigo argentino, él que vive hace muchos años en el Líbano, para escuchar desde dentro, porque una cosa es desde afuera y otra es desde dentro, sobre qué es lo que ahí acontece, qué significa Hezbollah, cuáles son las perspectivas y por qué esto es mucho más complicado de lo que a veces en el simple análisis se entiende.